Durante 3 años, Hannah Miller creyó haber forjado el matrimonio envidiable. Sus amigos solían comentar la forma en que Jonathan la miraba, o cómo su mano siempre encontraba la de ella en habitaciones abarrotadas. Vivían en una casa modesta a las afueras de Duluth, Minnesota, con un jardín que descendía suavemente hacia el bosque, y en las tranquilas tardes compartían rutinas que parecían inquebrantables. Jonathan llegaba a casa del trabajo, dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta, la besaba en la frente y le preguntaba qué había para cenar. Se reía a menudo, trabajaba duro y les prometía que los fines de semana eran suyos. Así que cuando Jonathan mencionó un fin de semana de pesca con sus mejores amigos, Brian Collins, Scott Edwards y Kevin Brooks, Hannah no dudó. Estos eran los hombres que conocía desde la universidad, compañeros que habían compartido escondites de caza y fogatas en el norte de Minnesota. Las salidas de pesca eran su tradición. Los ojos de Jonathan brillaban la noche antes de partir, como los de un niño al que se le permitía una aventura de verano más. «Estaremos cerca del lago superior», dijo, metiendo un saco de dormir en la parte trasera de su camioneta. La vieja cabaña de troncos entre los pinos. Solo nosotros, la chimenea y el lago. No te preocupes si no tengo señal. La mitad del tiempo esos bosques son una zona muerta. Hannah lo despidió con un beso en la puerta. «Diviértete», le dijo. «Consigue algo que valga la pena presumir». Él sonrió, la abrazó rápidamente y se fue. El sonido de la camioneta se perdió en la distancia. La casa se quedó en silencio en su ausencia. El primer día a solas transcurrió lentamente. Hannah limpió, reorganizó la estantería, incluso empezó un podcast, pero el silencio la oprimió como un peso. Se dio cuenta de cuánto dependía de la presencia de Jonathan, del ruido de sus botas en la entrada, de cómo desafinaba al afeitarse, de su costumbre de dormirse con los brazos cruzados sobre su cintura. Al anochecer, la casa le parecía demasiado grande. Calentó las sobras en el microondas, se sentó sola a la mesa y deseó oír su voz. Al caer la noche, Hannah se apoyó en la encimera, tomando té, y un pensamiento llegó, silencioso pero firme. Mañana era el cumpleaños de Jonathan. Habían planeado una pequeña celebración para su regreso. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no sorprenderlo? Se imaginó su rostro iluminándose cuando apareció en la puerta de la cabaña, con los brazos llenos de su comida favorita. La imagen se volvió más cálida cuanto más la pensaba. La decisión se asentó. Temprano a la mañana siguiente, Hannah se recogió el pelo, se puso un delantal y abrió la despensa. La cocina se llenó del familiar y reconfortante caos de la preparación. Empezó con el postre porque para Jonathan era lo más importante. Tarta de manzana, la que su madre le enseñó a hornear. Gruesas rodajas de manzana ácida, bañadas en azúcar y canela, colocadas cuidadosamente sobre una base de mantequilla. Extendió la masa con cuidado, dobló los bordes justo a la altura, untó crema por encima y la metió al horno. Mientras se horneaba la tarta, pasó al plato principal. Alitas de pollo sazonadas con pimentón, ajo y un toque de conserva. A Jonathan le encantaban crujientes, con la piel doradita y con la piel tersa. Forró 2 bandejas, subió la temperatura y dejó que el calor hiciera su trabajo. El aroma, intenso y delicioso, inundó la cocina, mezclándose con el aroma más dulce de manzana y hojaldre. En la estufa, una olla de sopa abundante hervía a fuego lento. Picó cebollas, zanahorias y apio en dados, revolviéndolos en el caldo hasta que el vapor empañó la ventana sobre el fregadero. Las mañanas de principios de octubre en Minnesota traían algo de picar, y sabía que los hombres agradecerían algo caliente junto al lago después de la hora de la cena. También horneó una bandeja de panecillos tiernos, untándolos con mantequilla hasta que brillaron. Entre cronómetros, limpiaba a medida que avanzaba, tarareando al ritmo de la radio, absorta en el ritmo de la atención. Imaginó a los amigos de Jonathan reunidos alrededor de la mesa, riendo de sorpresa cuando llegó. Vio los brazos de Jonathan abiertos de par en par, el orgullo en sus ojos cuando les dijo: «Mi esposa condujo hasta aquí solo para traernos la cena».
Al mediodía, la cocina parecía el escenario de una fiesta. Las rejillas de enfriamiento contenían pastel y panecillos. La encimera estaba llena de recipientes de sopa. Las bandejas de alitas de pollo estaban cubiertas con papel de aluminio. Hannah sacó una bolsa térmica grande y empezó a empacar. El pastel estaba envuelto en una toalla limpia, la sopa servida en frascos resistentes, los panecillos apilados en capas, las alitas bien selladas. Añadió servilletas, platos, cubiertos e incluso un termo con café recién hecho. La bolsa pesaba, pero con satisfacción, como si no solo llevara comida, sino intención, cariño y devoción. Al cerrar la cremallera, Hannah dio un paso atrás y dejó que la satisfacción se asentara. Mañana sería el cumpleaños de Jonathan. Estaba lista para que fuera uno que jamás olvidaría. La mañana siguiente amaneció pálida y fría, con una fina niebla que se cernía sobre los tejados. Hannah cargó la bolsa térmica en el asiento trasero de su coche. Revisó los contenedores 2 veces para asegurarse de que nada se derramara y se sentó al volante. Se ajustó la bufanda, arrancó el motor y observó cómo su aliento empañaba el parabrisas antes de que la calefacción se pusiera en marcha. El plan la llenó de nerviosismo, un cosquilleo en las costillas que hizo que la mañana se sintiera cargada de posibilidades. Los primeros kilómetros fueron sencillos, carreteras pavimentadas que atravesaban las afueras de Duluth, pasando junto a restaurantes cerrados y aparcamientos medio vacíos. Pero pronto el asfalto dio paso a las carreteras del condado de Tulane, bordeadas de abedules y pinos. Las hojas ya habían cambiado de color, tiñendo el dosel con franjas naranjas y rojas, ese tipo de color otoñal que hacía que el norte de Minnesota pareciera de otro mundo. El cielo era de un azul intenso y brillante, el aire fresco y cortante. Hannah bajó la ventanilla lo justo para dejar entrar el aroma a agujas de pino y tierra húmeda. Miró su teléfono una vez, pero las barras ya se habían reducido a una. Sabía por viajes anteriores que el último tramo hacia las cabañas del interior del lago superior no ofrecía ningún servicio. Jonathan lo había mencionado a menudo, medio quejándose, medio divertido, como si fuera una zona muerta. Podrías desaparecer allí y nadie lo sabría hasta el lunes. Hannah sonrió levemente al pensarlo. Esta vez se dijo a sí misma que él sería el sorprendido. El camino se estrechaba, adentrándose en el bosque. Los surcos sacudían el coche, obligándola a reducir la velocidad. Condujo con cuidado, manteniendo ambas manos firmes en el volante mientras las ramas se arqueaban en lo alto y las sombras se reflejaban en el parabrisas. En algún lugar, más allá de los árboles, imaginó la cabaña esperando, Jonathan y sus amigos aún bostezando tras una noche larga, sin esperar a nadie, y menos a ella con una bolsa de comida caliente, lo suficientemente humeante en el aire frío. Su corazón latía un poco más rápido. Se imaginó la expresión de Jonathan al abrir la puerta. Primero confusión, luego alegría, tal vez incluso vergüenza delante de los demás, pero de la buena, la que demostraba que se había esforzado por amarlo. Pensarlo le sonrojó. El coche subió una ligera cuesta y luego se estabilizó. Más adelante, el bosque se abría a un pequeño claro usado como estacionamiento. Hannah redujo la velocidad, esperando ver la fila habitual de vehículos, la vieja camioneta de Jonathan, la camioneta de Brian con el parachoques abollado, el jeep desgastado de Scott, la minivan oxidada de Kevin. En cambio, frenó bruscamente. Estacionados en el claro había autos que no reconoció. Una camioneta nueva brillaba a la luz del sol, impecable y cara, de esas que parecían recién salidas de un concesionario. A su lado, un deportivo rojo brillante, bajo, totalmente impráctico para carreteras secundarias como estas. Un pequeño coupé urbano completaba la fila, con la pintura pulida y las llantas demasiado limpias para haber recorrido mucho tiempo sobre tierra irregular. Por un instante, Hannah pensó que se había equivocado de camino. Miró los puntos de referencia automáticamente, la curva de los árboles, la vieja cerca de raíles que se desplomaba al borde del terreno, el sendero familiar que se adentraba en el bosque. Este era el lugar.
el mismo claro que Jonathan le había descrito, el mismo que recordaba de un verano anterior, cuando se había unido a ellos por un día. Apagó el motor. Un silencio denso y absoluto reinó en el coche. Entonces, desde la distancia, el bosque trajo un sonido que no pertenecía allí. Una línea de fondo, palpitante e implacable, resonaba entre los árboles. No era el suave rasgueo de una guitarra junto al fuego, ni el suave rumor de voces masculinas, sino música sintética y pulsante, de esas que se hacen en clubes, no en cabañas. Hannah se quedó paralizada, con la mano aún sobre las llaves. El bolso en el asiento trasero le pareció de repente absurdo, casi burlón con su peso doméstico. Se esforzó por escuchar, y los sonidos se hicieron más nítidos. Junto con la música llegaron risas, agudas y estridentes, inconfundiblemente femeninas. La clase de risa que se desbordaba, alegre y despreocupada, completamente fuera de lugar en la historia que se había estado contando a sí misma en el camino hacia el norte. Se le aceleró el pulso. Algo andaba mal. El aire afuera parecía el mismo, los árboles seguían donde siempre, pero el claro se sentía alterado, deformado. Hannah apretó el volante con más fuerza y luego lo soltó lentamente. Con cuidado, agarró la manija de la puerta, con el oído aún atento a la música y las risas que resonaban en el bosque. Lo que había imaginado, una sorpresa de cumpleaños envuelta en calidez y amor, de repente se tambaleó, reemplazada por una inquietud que aún no podía identificar. Hannah salió del coche, envuelta por el frío del bosque como un manto húmedo. Dejó la bolsa de comida en el asiento trasero, su peso repentinamente insoportable, y cerró la puerta suavemente para que el sonido no se escuchara. La música palpitante se oía más clara ahora, vibrando a través de los troncos de los árboles, acompañada de carcajadas y el crujido de las botellas al abrirse. Cada paso parecía más fuerte de lo debido, el crujido de la grava bajo sus zapatos resonando en sus oídos. Siguió el estrecho sendero que conducía del claro a la cabaña, un camino que conocía de memoria. Las ramas le rozaban la chaqueta al moverse, y con cada paso el corazón le latía con más fuerza. Se dijo a sí misma que tenía que haber alguna explicación. Quizás otros campistas habían alquilado cerca. Quizás estaba imaginando cosas. Pero cuando los árboles se abrieron y la cabaña apareció a la vista, se quedó sin aliento. La luz se derramaba por todas las ventanas, con un brillo anormal contra el día que se desvanecía. No era el suave parpadeo de los faroles, ni el cálido resplandor de una estufa de leña. Era una luz eléctrica, intensa y cegadora, que proyectaba largas sombras sobre el claro. La música resonaba desde el interior, con su bajo reverberando contra las paredes de madera, convirtiendo la vieja estructura en algo extraño e irreconocible. Hannah se acercó sigilosamente, cada paso deliberado, como si la tierra misma pudiera traicionarla si se movía demasiado rápido. Llegó a una de las ventanas laterales, donde la cortina estaba entreabierta, y apretó la cara contra el frío cristal. Miró dentro, con el mundo destrozado. La habitación, normalmente abarrotada de aparejos de pesca y con olor a humo de pino, se había transformado en un caos. La mesa estaba llena de botellas de whisky, vodka y champán, algunas medio vacías, otras volcadas. El humo del cigarrillo flotaba en el aire como una niebla. Una luz de discoteca barata giraba desde la esquina, pintando las paredes de troncos de colores chillones, y en el centro de todo estaba Jonathan. Estaba despatarrado en el sofá hundido, con una botella de champán medio vacía sobre la mesa frente a él. En su regazo estaba sentada una joven rubia con un top corto y pantalones cortos vaqueros, con la cabeza apoyada en su hombro, su brazo rodeándole la cintura con naturalidad, su boca cerca de su oído mientras susurraba algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír, dejando al descubierto un vientre terso y tonificado cuando se le subió la camisa. Jonathan sonrió y le besó la coronilla. Luego se golpeó la cadera como si perteneciera a ese lugar. Hannah respiraba con dificultad, pero no emitía ningún sonido.
Su mirada recorrió la habitación y la pesadilla se agravó. Brian, el que siempre hablaba con tanto orgullo de su esposa y su pequeño, abrazaba a dos mujeres a la vez, atrayendo a una hacia sí por el cuello mientras la otra se apretaba contra su costado. Scott, quien a menudo se quejaba de migrañas y agotamiento, inmovilizó a una mujer morena contra la pared, con la boca hundida en su cuello y la mano deslizándose sobre su cuerpo sin pudor. Kevin, normalmente tan retraído y distante en las reuniones familiares, se animó de repente y su mano desapareció bajo el dobladillo de la falda de otra mujer mientras ella reía a carcajadas. La cabaña se había convertido en un lugar de libertinaje, nada que ver con el retiro de pesca que Hannah había imaginado. La música estridente, el olor a alcohol, las risas estridentes de las mujeres envueltas sobre hombres que se suponía eran esposos y padres, todo se difuminaba en una grotesca parodia de la vida que creía conocer. Hannah sintió una opresión en el pecho como si una banda de hierro le hubiera apretada las costillas. Se apretó más contra el cristal, necesitando estar segura, necesitando fijar cada detalle en su mente. Pero cuanto más veía, más parecía vaciarse su interior. Su visión se agudizó de forma antinatural. Cada detalle se grabó con cruel claridad. El ángulo de la mano de Jonathan contra la cadera de la chica, el brillo del sudor en la sien de Scott, la forma en que los ojos de Kevin se iluminaron de hambre. Su cuerpo temblaba, pero no de ira, todavía no. Era el frío impacto de la traición, de esos que hielan la sangre. Su mente gritaba para entrar, para abrir la puerta de par en par, para exigir respuestas, pero su cuerpo se negaba. Se quedó quieta, en silencio, un fantasma ajeno a su propia vida, viendo cómo todo en lo que creía se desmoronaba. La bolsa de comida que había preparado con tanto cariño apareció en su mente. El pastel envuelto en una toalla, la sopa bien sellada para protegerse del frío. Ahora le parecía obsceno, risible, una broma cruel que se había gastado a sí misma. Durante un largo instante no sintió nada, ni lágrimas, ni rabia, solo el peso entumecido de la incredulidad. Los sonidos de la fiesta la llegaban a través del cristal, distorsionados e irreales, como si estuviera atrapada tras una mampara. Quiso darse la vuelta, pero sus ojos permanecieron fijos, obligada a presenciar el derrumbe de todo lo que creía seguro. Y aún así, no dijo nada. Furia, solo silencio. Hannah no se movió al principio, con las palmas de las manos pegadas al cristal. El frío se filtraba en su piel, aterrizándola mientras el mundo interior se descontrolaba cada vez más. Entonces, lentamente, como guiada por el instinto más que por el pensamiento, sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta. Sus dedos se movían sin temblar. Tocó la cámara, cambió a video y levantó el dispositivo hasta que el lente captó la escena. A través del cristal, el teléfono lo grabó todo. Jonathan se acercó a la rubia, susurrándole algo que la hizo reír hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Brian bailaba torpemente con dos mujeres apretadas contra él, sus manos moviéndose libremente. Scott sujetaba a una morena contra la pared, sus bocas entrelazadas mientras sus dedos se aferraban a su cadera. Kevin se despatarró en una silla, sonriendo con picardía mientras su mano desaparecía bajo una falda, y la chica se arqueaba ante su toque. La cámara los enfocó a cada uno por turno, fija y detenidamente. Hannah hizo una panorámica lenta de la habitación, capturando los restos de la fiesta, botellas esparcidas por la mesa, algunas cayendo en charcos de licor, ceniceros derramándose con colillas de cigarrillos, ropa esparcida en el suelo, el latido de la música vibrando débilmente a través del cristal, una fea banda sonora que parecía subrayar el colapso de cada promesa que Jonathan le había hecho alguna vez. Sostuvo el teléfono con firmeza. Cada fotograma era una prueba, cada rostro expuesto bajo el intenso resplandor de la luz. Hizo un acercamiento, fijándose en la mano de Jonathan, que descansaba posesivamente sobre la cintura de la rubia, y luego se centró en la botella de champán que brillaba junto a ellos.
Nada quedó ambiguo. Cuando estuvo segura de haber grabado suficientes minutos de traición, Hannah bajó el teléfono. Su aliento empañó el cristal, oscureciendo brevemente la escena que tenía ante sí. Se dio la vuelta. El camino de vuelta al coche se le hizo interminable. Tenía las piernas rígidas, los pasos pesados, pero no vaciló. Abrió la puerta trasera, miró el bolso en el asiento y lo dejó allí. El olor a pollo asado, pastel dulce y panecillos recién hechos le pareció de repente cruel, casi grotesco. Cerró la puerta con cuidado, se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. El camino que salía del bosque se extendía ante ella borroso. Los faros abrían estrechos túneles entre los árboles, iluminando las ramas que arañaban la noche. Condujo en silencio, con la música de la cabaña aún resonando débilmente en sus oídos, aunque ya estaba a kilómetros de distancia. Sujetaba el volante con firmeza, pero su mente estaba sorprendentemente despejada. De vuelta en casa, Hannah aparcó el coche en la entrada y se sentó un buen rato, contemplando la casa que una vez consideró segura. El bolso permaneció en el asiento trasero, no se molestó en llevarlo adentro. En cambio, fue directa a la sala, dejó el teléfono en la mesa de centro y se hundió en el sofá. El silencio de la casa la envolvía, denso y sofocante, roto solo por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Entonces llegó el dolor, agudo y profundo, imágenes que se repetían en su mente. La sonrisa de Jonathan al besar el cabello de la rubia, las manos de Brian agarrando a dos mujeres a la vez, el cuerpo de Scott sujetando a la morena. La risa de Kevin, su estómago encogido como si hubiera tragado vidrio. Pero mientras el dolor subía como una marea, algo más frío emergió también. Razón, cálculo, una claridad forjada por la conmoción. Hannah se secó los ojos con el dorso de la mano, aunque no le caían lágrimas. Tomó su portátil. Trabajó toda la noche. El vídeo se reproducía en bucle mientras congelaba fotogramas, ampliaba rostros y tomaba capturas de pantalla. Abrió pestañas del navegador una tras otra, revisando redes sociales. Un collar atrapado en el marco se convirtió en una pista que la condujo a Christina, una estudiante universitaria cuyas publicaciones estaban llenas de glamurosas selfies y vagas insinuaciones sobre su búsqueda de patrocinador. Un tatuaje en el hombro de otra mujer reveló a Lara, bailarina en una discoteca holandesa. Unas uñas de colores brillantes la llevaron a Alina, una manicurista que presumía de bolsos de diseñador y vacaciones de lujo en su perfil. Y la última, una morena con una serie de fotos provocativas, era Dasha, con pies de foto impregnados de arrogancia. Cada descubrimiento le apretaba el corazón, pero también agudizaba su determinación. Copiaba enlaces. Guardaba capturas de pantalla, anotaba números descuidadamente en la BIOS. Pasaban las horas, el reloj avanzaba hacia el amanecer, pero ella no sentía cansancio. Solo el zumbido constante de un propósito la impulsaba a seguir adelante. Para cuando la primera luz grisácea se filtró por las persianas, Hannah había formado una imagen completa de los esposos que habían mentido durante años, de las mujeres que habían entrado voluntariamente en su órbita y de ella misma, de pie en el centro, sosteniendo la verdad en sus manos. El dolor no la había abandonado. Era un peso pesado, un peso que sabía que llevaría durante un tiempo, pero por encima, más fría y fuerte, se alzaba la determinación. No gritaría, no suplicaría, no se derrumbaría. Tenía un plan. A media mañana, Hannah estaba sentada a la mesa de la cocina con su portátil abierto, mientras la tenue luz de un día nublado de Minnesota se filtraba por las persianas. Su teléfono yacía a su lado, con la pantalla negra, esperando. No había dormido. En cambio, había pasado la noche recopilando cada fragmento de información que había descubierto. Perfiles, fotos, nombres, números, todo la había conducido a este momento. Tomó el segundo teléfono que había comprado años atrás, un dispositivo prepago sin vínculos a su nombre. Con él creó una cuenta nueva, vacía y anónima. Sus manos se movían con precisión clínica, sin vacilación alguna.
Abrió la app de Messenger, pulsó Crear grupo y escribió el título con letras nítidas, Nuestro pescador. 1 a 1, añadió a los participantes, Emily Collins, la esposa de Brian, quien le había confiado a su hijo. Heather Edwards, casada con Scott, quien creía que sus dolores de cabeza y trasnochadas eran reales. Claire Brooks, la esposa de Kevin, tranquila y firme, quien lo había apoyado durante años de lucha, y luego las mujeres del video, Christina, la rubia en el regazo de Jonathan, Lara, la bailarina de discoteca, Alina, la manicurista con los bolsos de diseñador, y Dasha, la morena que se exhibía en línea. 8 mujeres en total, todas conectadas por las mentiras de 4 hombres. Hannah se desplazó hasta el archivo, pulsó una vez y envió el video. Sin palabras, sin explicaciones, solo la verdad, sin comentarios. Por unos instantes, el chat permaneció en silencio. Una marca de verificación, luego 2. Hannah imaginó las notificaciones zumbando en oficinas, cocinas, dormitorios. Se imaginó a cada mujer tocando la pantalla, esperando a que el video se cargara, con sus expresiones cambiando a medida que se reproducían las imágenes. Apareció el primer mensaje de Christina. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?», intervino Lara segundos después. «Más vale que sea una broma tonta. ¿De dónde sacaste esto?». La respuesta de Emily fue fulminante. «Brian, ¿qué demonios pasa?». Heather siguió su mensaje en mayúsculas, con una rabia inconfundible. «Scott, respóndeme, ¿qué es esta pesadilla?». El mensaje de Claire fue más corto, pero no menos letal. «Kevin, ¿eres tú?». El chat explotó. Christina otra vez, frenética. «Borra esto. No puedes difundir esto. ¿Sabes lo que has hecho, Dasha? Quienquiera que seas, esto es ilegal. Te arrepentirás. Te demandaré». Alina intentó defenderse. No sabía que estaba casado. Me dijo que era soltero. ¡Lo juro! Emily respondió con una furia que traspasó la pantalla. «Ni te hagas la inocente. Es mi marido, el padre de mi hijo. Me dan asco. Heather, vuelvo a casa ahora mismo. Scott, si no me das explicaciones, no te molestes en estar aquí cuando llegue. Claire, así que así son nuestros fines de semana, viajes de pesca. ¡Qué cobarde! Los mensajes volaban rapidísimo, las notificaciones se confundían, acusaciones, negaciones, amenazas. Christina insistía en que era una trampa. Lara juraba que solo estaban pasando el rato. Alina suplicaba que la creyeran. Dasha amenazaba con demandarla. Las esposas eran despiadadas. Sus palabras, agudas y furiosas, desgarraban a sus maridos y a las mujeres que habían compartido la noche con ellos. Emily debía haberlo sabido. Siempre tenías una excusa, y ahora entiendo por qué. Nos has humillado a todos. Heather, Scott, están acabados. ¿Me entienden? Acabados. Claire, Kevin, lo han perdido todo. Ni siquiera vuelvan a casa». El chat grupal se convirtió en un hervidero. Los mensajes se acumulaban uno tras otro. La pantalla se llenaba más rápido de lo que Hannah podía leer, pero no necesitaba leer cada línea. El desenlace ya estaba escrito. Se recostó en su silla, con el rostro inexpresivo, observando el caos desenvolviéndose como una espectadora en una obra de teatro. La ira, el pánico, las mentiras desvelándose en tiempo real. Ya no lo sentía solo como una carga. Había pasado el peso a quienes necesitaban verlo, y ahora los aplastaba. Su teléfono vibraba una y otra vez. El coro de rabia y traición resonaba en formato digital. Hannah no se inmutó. Cerró la laptop a medias, se cruzó de brazos y miró por la ventana hacia el cielo gris. La verdad ahora estaba suelta. No podía retractarse, y solo sentía una calma fría y firme. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. La luz grisácea de finales de otoño se filtraba a través de las cortinas. Hannah estaba sentada en la sala, con una taza de café enfriándose en la mano y un libro abierto, pero sin leer, en su regazo. Había dormido poco. Su mente estaba demasiado despierta.
El teléfono estaba sobre la mesa, frente a ella. El chat grupal seguía repleto de mensajes furiosos. El sonido de la puerta principal al abrirse rompió el silencio. Jonathan entró, con las botas pesadas sobre la alfombra. Parecía desaliñado, pero satisfecho. Su chaqueta olía ligeramente a humo de fogata y cerveza barata. «Hannah, ya estoy en casa», llamó con voz alegre, casi triunfal. Dejó caer su bolsa de lona cerca de la puerta, se estiró y sonrió. «No te creerías el fin de semana que pasamos. La mejor excursión de pesca en años. Los peces prácticamente saltaban al bote». Hannah no se levantó. No sonrió. Pasó una página de su libro con deliberada lentitud y dijo con voz serena: «Hola, Jonathan». Él parpadeó al oír su tono. Había esperado calidez, el beso y las preguntas de siempre, tal vez incluso risas al oír sus historias. En cambio, su voz tenía la monotonía de los pronósticos. Despojado de todo afecto, se acercó, escrutando su rostro. «¿Qué pasa? ¿No pareces feliz de verme?» Ella lo miró entonces, con los ojos fríos, desprovistos de toda la ternura en la que él siempre había confiado. «¿Disfrutaste tu tiempo con Christina?» El nombre fue como una piedra lanzada a un lago quieto. Jonathan se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. Abrió la boca, pero no le salieron palabras, solo un sonido ahogado que murió en su garganta. Hannah cerró su libro, lo dejó cuidadosamente sobre la mesa y cogió su teléfono. Lo desbloqueó con un gesto y le ofreció la pantalla. El chat grupal brillaba intensamente, con líneas de acusaciones y amenazas llenando la pantalla. Su mirada recorrió las palabras, agrandándose con cada mensaje. La rabia de Emily, la furia de Heather, la traición de Claire, el pánico de Christina y las demás. La respiración de Jonathan se aceleró, se desplazó frenéticamente, con manos temblorosas. La verdad era ineludible. Cada rostro, cada nombre, cada secreto al descubierto en un solo lugar. Su vida se desveló ante él en el espacio de unas pocas líneas brillantes. «¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto?», susurró con voz áspera, ojos suplicantes. «Se los mostré», dijo Hannah con calma. «Grabé lo que vi. Creé el chat. No añadí explicaciones, Jonathan, solo la verdad. Tú y tus amigos se las arreglaron solos». Se dejó caer en el sofá como si le hubieran fallado las piernas. Su rostro se desplomó, sus ojos vidriosos por el pánico. «Por favor, Hannah, déjame explicarte». «No fue así. No fue lo que parecía. Cometí errores, sí, pero puedo arreglar esto. No me dejes. No nos deseches». Su mirada no vaciló. «Explícamelo». «¿Explicar qué? Que las salidas de pesca eran mentira. Que tu amistad con Brian, Scott y Kevin era solo una tapadera para fines de semana como este». «No, Jonathan, no necesito tus explicaciones. Necesito espacio y un abogado». La agarró con la desesperación escrita en cada movimiento. «No hagas esto. No termines así. Te quiero. Podemos superarlo». Hannah se levantó, quitándose el anillo del dedo. Lo dejó sobre la mesa junto a las llaves con una firmeza silenciosa, más aguda que cualquier grito. «Tú lo terminaste», dijo en voz baja. «Solo le estoy dando el nombre que se merece». Tomó su bolso, se dirigió a la puerta y la abrió sin dudarlo. La voz de Jonathan se quebró tras ella, llamándola, suplicándole, pero ella no se volvió. La puerta se cerró con un suave clic, dejándolo en el silencio de una casa que ya no le pertenecía. Jonathan permaneció desplomado en el sofá mucho después de que Hannah se fuera. El eco de la puerta, aún cerrándose, resonaba en su pecho. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesa, lleno de llamadas y mensajes que no quería ver. Cuando por fin contestó, la pantalla se iluminó con los nombres de sus amigos: Brian, Scott, Kevin, todos gritando con pánico. Respondió por fin, con la voz hueca: «Brian». Del otro lado se oyó un torrente de gritos. «¿Qué demonios hiciste, Jonathan?
Mi mujer tiene el vídeo. Emily me está gritando. Está empacando sus cosas ahora mismo. Tú trajiste a esas chicas. Tú empezaste esto.